Buenas tardes, chicos. Continuando con el desarrollo de nuestra asignatura de investigación e innovación científica, hasta la semana pasada estábamos hablando todo lo referente a lo que viene a ser eh, la investigación tecnológica y la investigación científica, ¿no? También les había dicho, ¿no?, lo importante que es la investigación tecnológica y lo que nosotros vamos a hacer es investigación tecnológica, ¿no? Pero basados en qué? En un principio de una investigación científica. Entonces, la investigación tecnológica tiene como base siempre la investigación científica. Después de estos temas, vamos a empezar a desarrollar su proyecto de tesis, ¿no? Entonces ya vayan pensando qué problema ustedes han visto y qué problema van a investigar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, ¿no?, la diferencia entre una investigación científica y una investigación tecnológica, para que todo quede claro, ¿no? Bien. Sabemos que el principio de una investigación es un problema, el problema, ¿no? En una investigación científica, ¿no?, el problema se escoge libremente, ¿no?, siempre respondiendo a los intereses del investigador. En este caso, por ejemplo, yo elijo el problema de acuerdo a mi interés, ¿no?, lo que yo quiero investigar. Entonces, esto se refiere a solo una preocupación conceptual, ¿no? Una preocupación conceptual y explicativa, o sea, que va a llevarnos a una explicación explicativa, ¿no? Conceptual explicativa, en donde todo se desarrolla en torno a un plano teórico, ¿no? La investigación científica es así. Por ejemplo, ahí dicen en el tutorial, dice en la diapositiva, dice, ¿no?, ¿qué es la excelencia académica? Entonces, nosotros para estudiar qué es la excelencia académica, tenemos que indagar un sinfín de datos, ¿no?, de bibliografías, de información, recopilar información, por ejemplo, que viene definiendo qué es la excelencia, qué es la académica, qué es el ser académico, ¿no? Qué actitudes, qué valores, ¿no?, enmarcan esa, ese título académico, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en la investigación científica, ¿no?, eres tú quien escoge el problema, eres tú, y lo explicas de manera conceptual, ¿no?, conceptual, ¿no?, sin llevarte a una praxis, ¿no?, a una demostración. Ahora, ¿qué sucede con la investigación tecnológica, ¿no? En la investigación tecnológica, el problema parte de una necesidad, ¿no? De una necesidad. Pero ¿qué necesidad? Puede ser de una necesidad del entorno al que tú vas a investigar. Es netamente práctico, ¿no?, y concreto. O sea, no se va siempre se va por las ramas, ¿no? Es concreto, ¿no? El problema parte de una necesidad. Y como también, ¿no?, ¿no?, idea y construye una manera de solucionarlo. Entonces, la investigación tecnológica es aplicativa. Entonces, parte de la necesidad de los demás, no de tu necesidad, ¿no? No de tu necesidad, como en la investigación científica. Por ejemplo, ahí está un ejemplo, ¿no? Cómo reducir la pérdida en la planta de producción, ¿no? Cómo reducir esa pérdida. Si tú tienes pérdida, en la empresa X, ¿no?, de metal mecánica, tiene pérdidas. Y tú dices, ¿y cómo podemos reducir las pérdidas, ¿no? ¿Qué factores podemos realizar para que en vez de que sean pérdidas, sean ganancias, ¿no? Entonces empiezas a investigar, ¿no? Empiezas a investigar y empiezas a solucionar ese problema de manera, ¿no?, ya que tú has observado en la realidad.
Por ejemplo, ¿de qué manera logra la efectividad de los servicios del taller mecánico Ramírez, no? Pues también puedes investigar eso, ¿no? ¿De qué manera, no? Los servicios, ahora que está el internet, ¿no? De tantas formas, ¿no? Entonces, el problema en una investigación tecnológica es de carácter práctico, ¿no? Señala un obstáculo o una necesidad, ¿no? Que no permite al grupo humano o a la empresa salir adelante, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Es netamente práctico, práctico, ¿no? Parte de la necesidad del otro. Ahora bien, vamos a ver la siguiente parte de una investigación, que es el marco teórico, ¿no? Y ya sabemos que el marco teórico es toda la bibliografía que tú recopilas con respecto al problema que tú tienes. Entonces, en la investigación científica, ¿no? El marco teórico se elabora sobre todo y principalmente para explicar, ¿no? Las implicancias que tiene el problema ante esa realidad, las implicancias, ¿no? O, o, o quiénes son afectados ante el problema que tú has visto investigar de manera científica, ¿no? Entonces, el marco teórico operativo, ¿no? Es la que nos va a permitir operativizar nuestras variables, ¿no? Darles operatividad. Entonces, en una investigación científica, el marco teórico se elabora solo para explicar, ¿no? Explicar ante los implicados en el problema, ¿no? ¿Qué variables implican, ¿no? ¿Qué variables están afectando al problema? Nada más. Y te lo explica, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente se resiste a la vacuna del COVID? Algún sector de la sociedad guanuqueña se resiste a ser vacunado contra el COVID. Entonces tú vas investigando, empiezas a recopilar información de diferentes, ¿no? Opiniones, ya sea de carácter religioso, político, tantos, ¿no? Tú empiezas a recopilar, ¿no? Y empiezas a explicarlo, nada más, simplemente. Ahora, el marco teórico en la investigación tecnológica, ya les había dicho que es el marco teórico, ¿no? Es la recopilación de bibliografía, ¿no? De toda la bibliografía correspondiente que tenga que ver con nuestro problema. Entonces, en la investigación tecnológica, ¿qué viene a hacer ese marco teórico? ¿No? Incorpora mucha información teórica, técnica, empírica o de cualquier otra índole, ¿no? Que tenga relación o que sea accesible al investigador, ¿no? Para así poder nosotros documentarla, ¿no? El marco teórico se formula más para nuestro beneficio, para el beneficio del investigador, para que el investigador se explique a sí mismo, ¿no? Cómo está esa realidad y pueda deducir cómo proceder ante esa realidad, partiendo de su principio, partiendo de su conocimiento teórico, tecnológico. Entonces, el marco teórico es más práctico, ¿no? Porque no solo involucra, recopila información teórica, como en el caso anterior, ¿no? Sino también técnica, empírica. ¿Qué quiere decir? Si tú ves, ¿no? Que esta máquina, no encuentras bibliografía de una máquina seleccionadora de tomates en Huánuco, digamos. Pero sí hay alguien que tiene la idea, ¿no? La idea de hacerlo, sí, lo podemos hacer así. Esa información también te sirve, empírica, ¿no? Algo que no se ha construido, ¿no? Pero también que tenga relación, la información, cualquier información que tenga relación con lo que queremos investigar, con lo que queremos investigar. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que nos sirva a nosotros nos sirve y nos beneficia, ¿no? Para poder explicar esa realidad y poder deducir una posible solución, ¿no? ¿Cómo proceder sobre ello? Miren esa gran diferencia.
Otra diferencia entre investigación científica y tecnológica, la hipótesis. Si hoy día hace calor, entonces, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿No? Se va a vender muchos helados. Si hoy llueve, entonces va a ser frío. Esas son las hipótesis, pues, ¿no? Si tú no participas de tus clases de investigación científica y no mandas tus tareas, ya sabes cuáles las consecuencias, ¿no? Las hipótesis son así, las causas y las consecuencias de una realidad, ¿no? Entonces, en la investigación científica, ¿no? Es una cierta afirmación, ¿no? Es una cierta afirmación que debe de ser sometida a un proceso de verificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las personas no se vacunan por el COVID, ¿no? Entonces corren el riesgo de morir, ¿no? Al no tener los anticuerpos, ¿no? ¿No? Si en mi comunidad, si en la comunidad de Gelgash, es una zona productiva, pero la gente no se especializa en la siembra de durazno, entonces, ¿no? Ese potencial se perderá. ¿Ven? Son hipótesis, ¿no? De repente no se pierde. O si se pierde, tenemos que, a través de un proceso de investigación, tenemos que verificar si es cierto que se va a perder o no, ¿no? Si la danza de los negritos sigue, ¿no? Teniendo cambios, ¿no? Con respecto a su coreografía, entonces se perderá la esencia de la danza misma. Entonces es una hipótesis, ¿no? Científica, que tú tienes que validarla en función ¿a qué? A tu investigación, ¿no? A los datos que tú vas a recopilar, a la forma que piensa la gente y etcétera, etcétera. Eso es una investigación científica. Ahora, cómo se manejan o cómo se manifiestan las hipótesis en una investigación tecnológica, ¿no? En una investigación tecnológica, las hipótesis se manifiestan ante, en forma de unas posibles o una tentativa de solución al problema que tú quieres investigar. Por ejemplo, en el distrito de Ambo, ¿no? La tronzada de leña es de carácter manual y por ende demanda mayor tiempo su salida al mercado. Entonces, eso. Pero si se construye una máquina tronzadora, entonces la demanda será, no, la salida al mercado será mayor. ¿Ven? Entonces, esa hipótesis, ¿no? Esa hipótesis es más concreta, ¿no? Es más concreta. Determina acciones que nosotros vamos a seguir para modificar esa realidad en el sentido que nosotros deseamos. Diferente de la hipótesis científica, ¿no? Nosotros no podemos deducir cómo se comportará la solución, pero sí nosotros en investigación tecnológica. Entonces nosotros podemos deducir y es más, podemos nosotros inducir cómo queremos que se comporte esa solución que nosotros queremos dar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si se proyecta, ¿no? Un convenio con la municipalidad de Cairán, ¿no? Para la elaboración de, de máquinas adoberas y darlos a la comunidad, entonces las comunidades tendrán un desarrollo mejor en la edificación de sus casas. Entonces tú puedes verlo porque las máquinas tú vas a plantearlo, entonces la municipalidad te financia esa, ese proyecto y como tú lo tienes, ¿no? Como tú lo tienes, en otras palabras, ya elaborado, entonces la municipalidad, ¿qué hace? Invierte en ti y pone como pan piloto una comunidad y ve que esa máquina va pasando de mano en mano, una sembradora manual, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las hipótesis en una investigación tecnológica se comportan de una naturaleza más práctica, más directa, nos solucionan problemas y dan posibles soluciones de la manera como nosotros queremos, a diferencia de la hipótesis no científica. Y por último, en una investigación científica, todas las investigaciones deben de comportarse así como
la gallina que pone huevo, ¿no? Y ustedes saben mejor que yo eso, ¿no? Cuando una gallina pone huevos, ¿qué hace? ¿No? Todo el barrio se entera porque empieza a cacarear o porque está alegre del huevo que ha puesto o le duele el trasero por el tamaño del huevo. No, no se sabe. Hay una investigación que ustedes deben de hacer, ¿ven? Entonces, en toda investigación siempre debe haber un proceso final de comunicación. En la investigación científica se proporciona una información completa, clara y detallada que cualquiera pueda probarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Otro también, tú investigas, ¿no? Ya, tú investigas. Entonces, otro puede coger tu investigación y empezar a probar si es verdadera o es falsa, o si has investigado por gusto. Pero, ¿qué sucede en la investigación tecnológica, la forma de comunicación? En una investigación tecnológica solo informas lo necesario, ¿no? Solo informas lo necesario, ¿no? Y solo informas lo que es beneficioso, lo que sirve. Lo que no te ha servido lo descartas, no lo puedes informar. Pero en la tecnológica solo tú vas a informar lo beneficioso. Lo demás se guardan celosamente. ¿Por qué? Porque esas investigaciones tienen que ser patentadas. Tienen que ser patentadas. Porque ahí están, ¿no? Están involucrándose maquinarias, proyectos empresariales, nuevas ideas de marketing, nuevas ideas de hacer las cosas. Ahí sí están. Entonces no pueden comunicarse así nomás. Puede hacerlo de manera esporádica. Pero si tú lo sueltas, otro lo ve, lo pone en práctica, lo patenta, hace empresa y se hace millonario. Y tú no puedes reclamar. ¿Entiendes? Entonces, en una investigación tecnológica, una vez que tú has terminado tu investigación al desarrollar un determinado proyecto, tú tienes que guardarlo celosamente, solo informar lo necesario, ¿no? Y patentarla. Por ejemplo, yo les cuento hace muchos años, ¿no? Yo tengo un prototipo de una máquina para compactar el acerrín y hacer las máquinas, y aprovechar el acerrín de los aserraderos y hacerlas a leña, ¿no? Para los, por ejemplo, sobre todo los recreos campestres, ¿no? Entonces, esta máquina briquetera, un día yo fui a Foncodes, ¿no? Porque tenía el interés, ¿no? También de, ¿no? de participar, ¿no? De mi idea, porque yo ya lo había diseñado, ¿no? Ya lo había diseñado en el programa SolidWorks y ya estaba todo bacán. Entonces, cuando voy a Foncodes, porque estaba a la moda, las cocinas mejoradas, y era para la zona de Ambo, porque ahí hay bastante de ese material, ¿no? Sobre todo en la selva peruana, ¿no? Aucayacu, todo hay bastante acerrín. E inclusive estaba para investigar por ejemplo, con las máquinas que pelan arroz, etcétera. Entonces, yo voy ¿no? Le digo al vigilante dónde puedo conversar porque quisiera, ¿no? Ver lo encargado de las cocinas mejoradas. Entonces me voy y hablo con uno de los ingenieros, ¿no? Y le pareció bonita la idea, ¿no? Muy bien, claro, muy chévere, porque estaba haciendo mi proyecto de investigación yo. Ah, muy bien, me parece genial. Sí, porque acá entonces con eso ya se aprovecha un residuo que botan, sobre todo en octubre, que las alfombras y tanta tontería. ¿Y qué me dice el ingeniero, no? Astutamente. Más bien, ¿sabes qué? Hagamos algo. Déjame todos los planos para yo presentarlo en reunión. Y de ahí yo te voy a informar. Y como uno no se hace viejo por gusto, no se hace viejo por gusto, al toque, astutamente yo dije, no, si él quisiera, ¿no? Él quisiera, como dice, tiene un interés verdadero, nada le costaba decir, mira, va en tal día, y de ahí lo sustentas y yo te voy a apoyar y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces yo me retiré porque estaba seguro que ese señor agarraría mis planos, lo patentaba y hacía lo que le daba la gana. ¿Ven? Entonces, por eso en una investigación tecnológica, a los resultados no se comunican así libremente. Los vas a comunicar libremente cuando ya lo hayas patentado, ¿no? El proyecto de investigación, ¿no? Entonces, chicos, para empezar,
La próxima clase, ¿no? La próxima clase, voy a pedirles por favor que ya ustedes tengan una idea de investigación. ¿Qué quisieran investigar a través de una investigación tecnológica, ¿no? ¿Qué problema han visto? Entonces yo, alumno por alumno, le voy a pedir que exponga y yo voy a ir anotando qué proyectos de investigación y finalmente vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Sí? Entonces, no se olviden, la investigación científica y la investigación tecnológica tienen cierta relación, pero el manejo, la operatividad de sus componentes son totalmente diferentes. Les envío este tutorial con la actividad que les estoy diciendo. Para la próxima semana, ustedes me van a tener que entregar, ¿no?, qué tema de investigación tecnológica tienen en mente, ¿no? Entonces, sé que va a ser así. Nos vemos la próxima semana. Bye.